Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Aquí estamos con un capítulo más, el del día de hoy. No, cada día subimos, pero últimamente llevamos una muy buena racha. Y como siempre digo, gracias a todos por escucharnos y por vernos. Hoy vamos a hablar de la portería del Fútbol Club Barcelona. No es un tema menor, es un tema que creo que merece que se observe con atención, con lupa. Bajo mi punto de vista, el club ha esperado demasiado a moverse para fichar a un portero, dadas las circunstancias con los porteros jóvenes que hay en la Masía. Creo que sí que hay algún portero joven en la Masía que puede llegar a ser protagonista en el futuro, pero no quiero poner presión ni la lupa sobre ellos. Quiero que crezcan sin esa presión especial, ¿no? que se puede tener cuando mediáticamente los que nos dedicamos a esto podemos generar sobre la persona en sí. Pero está claro que Szczęsny tiene una edad y ha salido un nombre, porque hoy estamos aquí para hablar de Dominik Livakovic, el portero que parece indicar informaciones en diferentes medios de comunicación, de Fabrizio Romano, del diario Sport, alguno que otro más, donde el Barça está cerca de fichar a Dominik Livakovic, portero de 31 años, gran portero. O sea, si me preguntáis, Livakovic, Joan, en una frase, gran portero, nivel suficiente para estar en el Barça, nivel interesante para apretar, ¿no?, a Joan García, que no se duerma, el portero titular del Barça. Internacional con Croacia, lo conocéis todos, héroe de un mundial, un portero que seguramente muchos vais a recordar por aquella eliminatoria absolutamente salvaje contra Brasil en Qatar, en el Mundial de Qatar, un portero que pertenece actualmente al Fenerbahce, que ha pasado ya por la Liga Española, que volvió durante unos meses a casa, al Dinamo de Zagreb, y que ahora aparece en una operación que sinceramente es curiosa, es sorprendente, pero una vez más tengo que decir que es desde el silencio, como lo ha llevado la dirección deportiva, yendo un paso por delante a lo que haríamos todos. Y esto lo quiero volver a destacar porque durante mucho tiempo en el Fútbol Club Barcelona la realidad es que la dirección deportiva, en anteriores etapas, a Deco y Bojan y compañía, iban a por lo que iríamos todos, a por la lógica más pura. No nos sorprendían. Aquello que también le pedimos a los entrenadores, ¿no? Que los entrenadores vayan un poco más, que mejoren a los futbolistas, que vean cosas que los demás no vemos. Están ahí, están muy por encima y no lo dudo, ¿eh? Pero a veces cuando estás en la gestión sorprende, ¿no?, las tomas de decisión o las decisiones que se toman al respecto. En este caso llevamos una racha buenísima y no es casualidad por el buen trabajo que se está haciendo por parte de Deco y compañía. Yo cuando llegó Deco ya he explicado muchas veces que fui escéptico, pero a la mayoría que fuimos escépticos nos ha callado, nos ha cerrado la boca, y yo creo que es una gran noticia para el club, que al final es lo más importante en este caso, que el Barça vaya bien. Y con Livakovic lo mismo, mientras todo el mundo observaba o miraba hacia otro lado, en silencio se ha ido trabajando, y el nombre que menos imaginábamos, no por falta de talento, porque talento tiene muchísimo y es un gran portero, pero bueno, por operación de mercado, ahora os lo explicaré, por que es una oportunidad de mercado, me parece que es muy interesante. Ya sabéis las informaciones que han salido estos días. El Barça quiere comprar a Livakovic ahora, este verano, pagar 3 millones de euros más variables al Fenerbahce turco. Ojo, abro paréntesis, Turquía. Los equipos turcos tienen mucho dinero en estos momentos. Mucho dinero. Inversores están fichando por cantidades astronómicas, por lo tanto no tienen necesidad de vender. Lo quieren dejar que juegue esta temporada cedido en otro equipo, con el Dinamo de Zagreb parece apareciendo como una de las posibilidades. Esto es lo que quiere el Barça. ¿Para qué? Para que en el verano de 2027 llegue al Barcelona. Y ahí empieza a entenderse absolutamente todo, porque Szczęsny termina contrato en 30 de junio de 2027. Joan García es sin duda la apuesta del club para ser el portero del presente y del futuro. Yo creo que bien tiene 10 años por delante buenos, si no hay lesiones. El Barcelona estaría interesado en dejar solucionada con un año de antelación la posición del segundo portero. Es decir, comprar hoy a un guardameta internacional por Croacia, mantenerlo jugando durante un año y recibirlo el próximo verano para convertirse en principio en el número 2 del Barça. Pero, como siempre digo, importante para el portero titular que tenga alguien del nivel de Livakovic. A día de hoy hay informaciones que hablan de acuerdo entre Livakovic y Barça. Hay informaciones que hablan incluso de una oferta de estos 3 millones, como he dicho. Lo que está claro es que hay conversaciones, hay un interés, la operación existe, está muy avanzada, pero se tiene que acabar de cerrar con el Fenerbahce. Sabemos que Deco y compañía están centrados en estos días en el delantero centro, en fichar a un delantero centro, pero yo creo que se va a ir haciendo esto del tema del guardameta de Livakovic porque interesa al Barça. Y ya os avanzo
que es una gran operación. ¿Qué ha visto el Barça en un guardameta que además tiene un estilo bastante diferente al prototipo de portero que solemos asociar al Barça? Esto sí que es cierto. Bueno, ¿quién es Livakovic? Y para los que llevamos tiempo siguiéndolo, ¿qué os podemos explicar? Bueno, es una historia bastante curiosa la de este jugador. Nace en Zadar, en Croacia, en 1995. No aparece directamente en el Dinamo de Zagreb como muchas de las grandes estrellas croatas. Empieza en el NK Zagreb. Con apenas 17 años ya debuta en la máxima categoría croata. Muy pronto se convierte en titular. No era todavía el portero del que hablaría todo el mundo años después en un mundial, pero ya había algo, yo creo que eso, llamaba la atención, ¿no? Jugador de unos reflejos espectaculares. Mucha velocidad, reacción, enorme capacidad para sobrevivir en situaciones en las que el delantero parece tenerlo todo a favor. Es un especialista en el 1 contra 1. Acumula más de 100 partidos con ese equipo, con el NK Zagreb, y acaba llamando inevitablemente la atención del gran gigante del país, el Dinamo de Zagreb. En 2015 se acuerda su llegada. A partir de 2016 comienza realmente esta historia de Livakovic con el Dinamo de Zagreb, que podría ahora volver cedido por el Barça si lo fichan. Y aquí estamos hablando ya de una institución. En Croacia es un auténtico referente, no simplemente de un futbolista que ha pasado por allí, por el Dinamo de Zagreb, porque cuando regresó en enero del 26 el propio Dinamo recordaba sus números, lo ponían en un pedestal. Estamos hablando de 293 partidos oficiales en su primera etapa y 138 porterías a cero, de una liga menor, sí, pero estamos hablando de un equipo potente que ha jugado Champions. Hay un dato que estaba mirando antes maravilloso de aquella etapa. En la Europa League 2021, aquel Dinamo, que acaba eliminado por el Tottenham de Mourinho, protagonizó una racha de 525 minutos europeos sin recibir un gol. Defensivamente era muy bueno, sin duda. En aquel momento fue un récord en fase de grupos de competición UEFA, pero está claro, el portero tenía mucho que ver. Livakovic estaba en la portería. Ese Dinamo, como digo, acabó eliminando al Tottenham con aquel histórico 3-0 en Zagreb y alcanza los cuartos de final en la Europa League. Livakovic no aparece de repente en Qatar 2022. Antes de Qatar ya llevaba años jugando partidos europeos de verdad, un nivel altísimo, pero es verdad que en aquel momento es cuando se da a conocer en ese Mundial. Croacia llega al Mundial con aquella generación de Luka Modric y compañía. En octavos de final se encuentra con Japón. El partido termina empatado, llegan los penaltis y Livakovic para 3 penaltis. Esto, insisto, los más futboleros lo recordaréis, 3 penaltis en una misma tanda de un Mundial. Brutal. He estado mirando antes, se los paró a Minamino, a Mitoma y a Yoshida. Ya estamos ahí con el toque friki. Y después llega Brasil. Probablemente ahí tenemos el partido que explica por qué este hombre, ¿no?, sigue teniendo hoy con 31 años un nombre tan potente en el fútbol europeo, porque Brasil encuentra a Neymar, domina, pero se va por delante en la prórroga y ahí Croacia consigue llevar aquel partido también a los penaltis y Livakovic termina realizando una actuación extraordinaria. Brasil queda eliminado, Croacia se mete en semifinales y recuerdo que ahí Livakovic, bueno, pues evidentemente fue la noche, el mejor día de su carrera deportiva, ¿no? Pasa definitivamente a ser un buen portero del Dinamo de Zagreb a convertirse en uno de los grandes nombres de aquel Mundial de hace ya más o ahora 4 años, que se disputó en diciembre. Bueno, pues eso es Livakovic, ¿no? Hay porteros que aparecen enormes durante 90 minutos y que cuando llega una tanda se hacen pequeños. Livakovic es un portero con una personalidad impresionante, es un líder absoluto, tiene una fortaleza mental extraordinaria. En algunas cosas a mí, por lo que he podido ver y leer, y no lo he visto demasiado, evidentemente, en estas ligas menores, pero sí que he buscado mucha información de él, me parece que tiene algo de Chesney, ¿no? Ese porte, esa seguridad en sí mismo, esa tranquilidad absoluta pese a tener la presión de la portería, ¿no? Territorio psicológico, ¿no? Muy fuerte psicológicamente. Él mismo explicaba recientemente a la FIFA en una entrevista que antes de esos partidos, él al principio siente nervios, pero que cuando empieza el encuentro consigue desconectar y simplemente se divierte, y que cuanto más presión hay, mejor se lo pasa sobre el terreno de juego, y que incluso se ríe, ¿no?, en medio de los partidos, en los momentos de tensión, y hace bromas a sus compañeros. Bueno, es curioso, ¿no? Por eso digo que me recuerda un poco a Chesney, ¿no? Y me parece que todo esto explica un poco al personaje, ¿no? No es el más espectacular mediáticamente, no es un Divo Martínez, no es un espectáculo. Quizá Chesney es más espectacular con todo el rollo este que lleva, el porte, el cachondeo, que si fuma o no fuma. Pero bueno, es un portero que tiene su personalidad como los auténticos porteros, ¿no? No necesita provocar continuadamente al lanzador tampoco, es muy frío, aguanta, es un especialista en el 1 contra 1, en los penaltis. Yo creo que realmente es un portero diferente.
Sobre todo es un parador. Es un portero. Que a veces se habla mucho del Barça, de que se tiene que tener juego de pies, etcétera. Este es un gran portero, un parador. Reflejos muy rápidos, muy bueno abajo, muy bueno en disparos a corta distancia, capacidad para hacerse grande en el 1 contra 1, una enorme velocidad para reaccionar a un rechace y sobre todo una capacidad bastante especial para realizar una segunda intervención después de una primera parada. Tiene unos reflejos extraordinarios. No es extraño verle parar una pelota, caer al suelo y volver a levantarse, a reaccionar inmediatamente ante un segundo disparo y hacerlo la mayoría de veces bien. Incluso en el último Mundial del 2026, el de Estados Unidos-México, donde Croacia cayó contra Portugal en 16avos, siguió dejando intervenciones muy importantes. Contra Inglaterra, aunque Croacia recibió 4 goles, tuvo que enfrentarse a 11 disparos a puerta, realizó 7 paradas, es decir, que continúa siendo un portero de máximo nivel. Y aquí viene la parte también interesante de su posible fichaje por el Barça, ¿no? Si vosotros me preguntáis cuál es el punto fuerte de Livakovic, insisto, no lo creo, no creo que sea jugar a 30 metros de portería. Creo que no es un Ter Stegen, no lo es. Joan García ha mejorado mucho en esa línea, no creo que aún esté tan tranquilo como Ter Stegen en ese sistema con la línea tan avanzada. No os voy a decir que sea seguramente un jugador para construir constantemente como un defensa, un centrocampista desde atrás. Tampoco os diría que su principal virtud sea las salidas por alto. Porque históricamente he visto que es un guardameta que comete los fallos por arriba. Pero sí que creo que es un jugador que ha evolucionado mucho también con los pies y que sobre todo es muy solvente. Y yo creo que un segundo portero, teniendo un portero tan titular como Joan García y de futuro, y de tantos años por delante como Joan García, creo que tener un portero con este temple es muy importante. Yo creo que es la parte buena de Chesney y por eso le valoran tanto. Y creo que es interesante. Y con los pies ha mejorado, ¿eh? Yo he estado viendo una evolución también que ha mejorado. No es Neuer, no es Ter Stegen, pero creo que es interesante. Y me parece que por eso el Barça lo quiere fichar. No es joven, es ya veterano y Chesney es el portero ejemplo perfecto, ¿no? Livakovic no necesitaría adaptación de lo que significa jugar en la máxima presión con un partido ante 60, 70, 80.000 personas. Ha vivido eliminatorias, ha vivido penaltis, ha vivido ambientes tremendos en Turquía, ha jugado con Croacia, ha jugado en Europa, acepta un rol, parece, ¿no? Como segundo portero sin problema. El Barça está claro que no busca sustituir a este jugador, a Joan García, que es el portero titular indiscutible. Yo creo que 3 millones es interesante. El Fenerbahce pagó 6,6 millones más variables cuando se lo llevó el Dinamo en 2023. Livakovic tiene contrato hasta 2028 y bueno, a los 31 años se le abre la puerta, ¿no?, de una grandísima operación, me parece, para él, ¿no? Si me preguntáis por características físicas, estamos hablando de un portero de 1,90 m casi, 188 centímetros, 1,88 centímetros. Por tanto es un portero de mucha envergadura, y su trayectoria es esta, es la que hemos dicho, ¿no? Estuvo en el Girona. Esto yo creo que poca gente se acuerda, ¿no? De que o sí, o quizás sí, que estuvo cedido entre septiembre y enero, sin mucho éxito, y ahí volvió al Dinamo Zagreb y ahora al Fenerbahce. Es una operación que, insisto, yo creo que recuerda a lo que está haciendo el Barça. Es cierto que Mitchell llega a explicar en el Girona públicamente que Livakovic no quería jugar un partido de Copa porque hacerlo podía limitar sus posibilidades de marcharse posteriormente a otro club debido a la normativa sobre el número de equipos en los que un jugador puede participar de una temporada. Estuvo ahí saltando de equipo en equipo y yo creo que aquello no gustó mucho y acabó bastante mal. Pero bueno, que Livakovic termina su etapa sin haber disputado ni un minuto oficial, o sea, es que duró nada, fue visto y no visto. Yo creo que el Girona ahí ya lo fichó bien del Fenerbahce en ese momento, se había ido ya del Dinamo de Zagreb, es que ha tenido 2 etapas en Fenerbahce, vuelve ahí al Dinamo de Zagreb y ahora vuelve al Fenerbahce en el fin de la cesión, insisto, y ahora pues en esta situación donde el Fenerbahce yo creo que vamos a ver qué hace, ¿no? Porque está claro que el Barça ve una oportunidad con este portero, ¿no? Por lo que he estado preguntando y leyendo, al final es un poco extraña la situación actual, ¿no? El Fenerbahce lo quiere, pero parece que no cuenta al 100% como una pieza indispensable, por lo tanto si llegara una buena oferta lo vendería. El Dinamo quiere recuperarle y aquí parece que entra un hombre importante, que es Andy Vara, que es el representante de Livakovic, un agente con una relación muy estrecha con el Barça.
porque es particularmente conocido por operaciones como las de Dani Olmo. Y yo creo que aquí es donde debemos poner la lupa y cuadrar, ¿no?, relaciones que normalmente se explica así, ¿no? Y por eso toda esta operación tiene bastante lógica empresarial. Parece que es el representante de Dani Olmo el que lo ofrece y ahí el Barça va trabajando en silencio y ve una oportunidad con Livakovic. Por eso, insisto, toda esta operación tiene bastante lógica, repito, empresarial. El Barça compra barato, el Fenerbahce consigue el dinero por un futbolista pues que cuenta, pero si lo vende tampoco pasa absolutamente nada. El Dinamo de Zagreb sigue contando con él y se queda con el portero y él tiene una gran oportunidad después en el Barça en el tramo final de su carrera. Yo creo que todos consiguen algo y hay otra vinculación curiosa entre el Barça y Zagreb. Este mismo verano, Dani Rodríguez también salió del Barça rumbo al Dinamo de Zagreb. Es decir, existen conversaciones y relaciones recientes entre ambos clubes. No es casualidad. También estuvo el representante de Olmo metido en esta operación. Si finalmente Livakovic vuelve cedido al Dinamo, tendremos una situación bastante particular. El Barça podría comprar un futbolista al Fenerbahce para dejarlo durante un año en Zagreb y recibirlo únicamente cuando realmente lo necesita. Bueno, está bien, no me parece nada malo. Tendría Livakovic 32 años y a mí me parece que podría ser el portero de la Copa del Rey perfectamente si Flick lo encuentra conveniente y creo que lo haría francamente bien, ¿no? Está claro que la portería del Barça está muy bien cubierta, que hay un portero de primerísimo nivel como es Joan García, campeón ya de un mundial, y está clarísimo que el Barça también a la vez necesita solventar el tema de la portería porque no se la puede jugar, creo que es una evidencia, ¿no? Bueno, conocemos todo lo destacado a nivel futbolístico, informaciones que hemos podido saber y que os puedo acercar un poco al futbolista para tener toda la información al respecto de qué jugador parece que va a fichar el Barça. Livakovic tenía prácticamente todo en su entorno para no acabar siendo futbolista profesional. Procede de una familia con un perfil académico y público bastante alto. Su padre es Zdravko Livakovic, es ingeniero y fue secretario de Estado del Ministerio del Mar, Transportes e Infraestructuras de Croacia. Su abuelo era radiólogo y su abuela profesora de inglés. Él mismo decía en 2018 que en su familia prácticamente todos eran médicos e ingenieros. Y esto tiene una curiosidad buenísima para hablar de él, porque Livakovic estudió diplomacia y relaciones internacionales, no fue una imposición familiar. Él mismo explicó que había sido decisión propia, es un tipo formado, que aparcó los estudios cuando el fútbol empezó a absorberle y que él los está acabando poco a poco y que lo quiere hacer antes de retirarse para dedicarse a ese mundo después del fútbol. Es bastante extraño, ¿no?, en un futbolista que eso pase, por lo tanto estamos hablando de un tipo curtido, diferente, ¿no? Además, futbolísticamente tiene sangre de delantero en la familia, su madre está emparentada con Josip Skoblar, uno de los grandes futbolistas croatas yugoslavos históricos, bota de oro europea con el Olympique de Marsella en el 71, y varios perfiles sobre su infancia explican que antes de dedicarse completamente al fútbol practicó también baloncesto y voleibol, algo que es bastante lógico viendo la coordinación, la altura, los reflejos, no entiendo. Está casado con una mujer que se llama Elena, no sé si esto interesa o no. Explicaba que cuando le conoció, he visto una entrevista por ahí, que le pareció introvertido, de pocas palabras, pero después descubrió que era sorprendentemente divertido. También lo define como un tipo humilde y muy autocrítico, hasta el punto de que esa autocrítica a veces llega a desesperarla. Y poco más. Tiene una vida con sus hijos, se casó, he visto por ahí también imágenes, ¿no?, en una boda donde Luka Modric, Rakitic, Subasic, compañía, estuvieron ahí celebrándolo. Su mujer procede también del deporte, un poco como la mujer de Lewandowski, practicaba patinaje artístico durante alrededor de 20 años y estuvo compitiendo al más alto nivel y tiene 2 hijos. Y dice que sus aficiones, ya que estamos, pues le gusta ver Netflix y cenas con amigos y paseos por la naturaleza. Y poco más sobre el perfil de este jugador. Bueno, mira, sí, esto no, mira, no lo iba a contar, pero aquí hay un par de detalles interesantes. En marzo del 2024 vivió uno de los episodios más desagradables de su carrera en un Trabzonspor Fenerbahce, donde le impactaron recibiendo diferentes objetos, ¿no?, desde la grada. Uno de ellos le impactó en la zona de la cara, he podido leer por ahí, y posteriormente se produjo la invasión
de campo en la que jugadores del Fenerbahce fueron atacados. La prensa turca llegó a publicar que Livakovic había quedado muy afectado y se planteaba marcharse. Meses después él rebajó esas informaciones y reconoció que había sido una experiencia muy desagradable. También sufrió bastante crítica durante su primera etapa en Turquía. Hubo momentos en que una parte de la afición cuestionó especialmente su posicionamiento, algunos goles desde la media distancia. Es que en Turquía, tela, ¿eh? Y después ha explicado que su ídolo de toda la infancia es Iker Casillas. Yo respeto que pueda tener cualquier ídolo, sea del equipo rival, etcétera, que aunque ahora parece que vaya a fichar por el Barça, no pasa absolutamente nada. Pero lo ha explicado en varias entrevistas, sobre todo en una entrevista en el equipo que tengo por aquí el enlace. Dice que era el portero que le inspiró y que era el mejor portero que ha visto jamás. Bueno, en fin, anécdotas. Con Livakovic en esa operación, ya hemos explicado, con una relación directa con Dani Olmo, satisfactoria para el Barcelona, buen portero, de nivel un poco inestable en su trayectoria en los últimos años, ¿no? Desde que sale en 2023 del Dinamo de Zagreb, pero está claro que un portero de mucho nivel, de mucho nivel, que su valor de mercado ha ido bajando por las circunstancias que hemos explicado, pero que seguramente está muy por encima de lo que dicen esos 6 millones, entre 3 y 6 millones de euros. Veremos qué acaba pasando. En fin, que el Barça se mueve y se mueve bien también en la portería. Vamos mirando, a ver, un día más acabo diciendo el tema del delantero. Veremos cómo acaba y qué noticias tenemos al respecto, y a la que salgan más informaciones o sepamos algo más, evidentemente estaremos aquí con vosotros para analizar, porque creo que van a ser días convulsos. Y el domingo, después del partido ante el Elche, evidentemente, resumen del partido. Veremos quién es el delantero centro. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho, adiós.